O sea, no solamente porque el gobierno lo ha hecho difícil, que sí es real, pero sino también porque pues es una enfermedad nueva y de la cual hemos aprendido muchas cosas, incluso cosas que decíamos en marzo cambiaron. Y como les digo, es un poquito como decía Mario Benedetti, cuando tienes todas las respuestas te cambian todas las preguntas. Entonces, la idea es, si alguien no entiende el lenguaje que luego es medio coloquial, el de los médicos, entonces me detiene y me hace preguntas y lo podemos contestar. Entonces, déjenme presentarles esto, que creo que les va a dar, me necesitas dar chance de compartir. Ah, sí, claro. ¿Cómo Déjame estás, doctor Moreno? Qué gusto verte. Pues ya ves, acá por todos lados nos encontramos, hombre. Sí, caray. Déjame encontrarte, ¿eh? Listo. Bueno, la primera gráfica que quiero presentarles es la famosa curva, ¿no? De estas curvas que hemos oído hablar muchas veces. Realmente esta enfermedad se puede presentar de acuerdo a la forma como el país aborda la pandemia en dos tipos de curvas. Una es en donde no pueden frenar la pandemia, se superan los sistemas de salud y existe una alta mortalidad. La segunda es cuando sí logras contener la pandemia, nunca superas los sistemas de salud y entonces la mortalidad es baja. Aquí en México se ha dicho todo el tiempo que hay camas disponibles. La diferencia entre lo que ha pasado en España, Italia, en donde la gente se moría en sus casas porque ya no había cupo en el hospital, aquí se abrieron hospitales de segundo y primer nivel, quiere decir segundo nivel y primer nivel es de atención básica, con número de camas, para que la gente no se muriera en su casa. Pero ¿cuál es la realidad? La gente se muere en el hospital. Para que se den una idea, el 60% de la gente que ingresa al Seguro Social, independientemente de la causa por la que ingrese, se muere. Es decir, si tienes COVID, llegas al Seguro Social, tienes más chance de morirte que de salir con vida. Si fuera un volado, tendrás más chance. Entonces, sí, no hemos superado las camas, pero el problema es que esta enfermedad requiere de terapia intensiva y medicina crítica. Requiere de gente que sepa manejar ventiladores, que gente que sepa manejar el problema pulmonar que presentan muchos de estos pacientes. Esa es la razón por la que tenemos una mortalidad del 11% a nivel global, una de las más altas del mundo, y por la que somos el tercer país con más muertos reconocidos en el mundo. ¿Qué ha pasado? El mundo se enfrentó a esta, para entender un poquito la brutalidad de esta infección. Esto es algo que no se conocía en diciembre del 2019. El último día de diciembre del 2019, China alertó a la OMS de que tenían un brote de una enfermedad que no sabían qué era, que pensaban que era un coronavirus y que estaba afectando a la población de Wuhan. Quiere decir que por ahí de finales de noviembre, principios de diciembre, una persona se contagió de este virus y este virus fue capaz de transmitirlo a otra persona, a contagiar a otra persona. Y de esa persona, en un periodo de 7 meses, se han logrado contagiar 19 millones. Y probablemente el número sea mucho mayor que este. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son asintomáticas y que no saben que tuvieron esta enfermedad. Entonces, es impresionante pensar que una persona, contagió ya a más de 20 millones de individuos en el mundo en 7 meses. Con una mortalidad ya de 700,000 individuos. Y este es el primer número que quiero que vean como un número de optimismo. Más de la mitad de la gente que se ha infectado se ha recuperado. Y no existe evidencia de segundos casos. Hay reportes anecdóticos de que yo tuve COVID en marzo y porque tuve todos los síntomas y luego volví a tener. O tuvieron una prueba falsamente positiva. Si esto fuera algo que nos volviera a dar una vez que nos da, esto nunca hubiera frenado y sabríamos que Corea, que Japón, que China está teniendo segundos brotes y terceros brotes y cuartos brotes. Afortunadamente esta enfermedad parece generar cierta inmunidad. Como una enfermedad que afecta a todo el mundo, a todos los individuos, siempre van a ver los puntitos que se salen de la media. El señor de 103 años que fue asintomático y el niño de 4 años que tuvo enfermedad grave. Así puede haber que haya un caso de 2 infecciones, probablemente porque el sistema inmune esté muy mal, pero no hay una evidencia franca de que esté enfermedad 2 veces en este momento, llevando 7 meses de los primeros casos. ¿Cómo está México?
México tiene 456,000 casos reconocidos. Recuerden que México ha manejado un modelo centinela, es decir, un modelo en donde no solamente se mapeaba una parte del país para detectar lo que estaba sucediendo en todo el país. Por ahí de abril se decidió que ese modelo no era bueno, pero decían que había que multiplicar este número por 8. Ya no sabemos si hay que multiplicarlo por 8 o no. La realidad es que este número de pacientes que han sido detectados con coronavirus es infinitamente menor al real. Y aún así estamos llegando a las 50,000 muertes, que siguen siendo mucho menor a lo real. ¿Por qué? Porque al no tener pruebas, hay gente que se muere antes de tener una prueba de COVID y se muere con otro diagnóstico. Hay gente que se muere en su casa porque nunca le hicieron la prueba y nunca fue a un hospital. Y además se ha generado esa idea que le estoy comentando de que si vas al hospital te mueres, que en muchas de las ocasiones es real. Entonces, la mortalidad se calcula que es 3 veces este número. Si estamos pensando que 50,000, que vamos a llegar el día de hoy, son muchos, imagínense 150,000. Les pongo esta gráfica porque el día 2 de junio, ese día volvimos a la nueva normalidad, así fue el término que le dieron. Ese día había 10,000 casos fallecidos. El día 10 de junio tratamos de revertir esto con una petición que hicimos al gobierno de que todavía no era tiempo. Del día 2 de junio, ahora ha aumentado 5 veces el número de muertos. Entonces, esto nos habla del problema que tenemos de cómo se ha manejado la pandemia en México. Esta es la forma como nos hemos abierto. Esta es la forma como se abrió Italia. Si ustedes ven en esta gráfica, lo que van a notar es que tenemos ya 13 semanas, que en forma consecutiva cada semana tenemos más casos que la semana anterior. Estamos en aumento en el número de casos, cuando en 6 semanas en otros países, con medidas adecuadas, se lograba contener la infección. En México tenemos no una ola, tenemos un tsunami enorme. Aquí hubo una ola. Puede haber olas pequeñas después, pero se terminó. Aquí sigue habiendo casos. ¿Y por qué les comento esto? Porque a los trabajadores de la salud nos ha agotado esto. No es lo mismo estar 6 semanas a todo vapor trabajando que llevar 13 semanas a todo vapor y no ver para cuándo. Esto está siendo una de las razones por la que la mortalidad cada vez sea peor y peor en nuestro país. ¿Por qué era importante hacer pruebas? Porque desafortunadamente en esta enfermedad hay 20 personas que no tienen síntomas y que están enfermos. Son muy afortunados porque no van a padecer la enfermedad, pero la van a estar diseminando. Es decir, estas personas no sufren la enfermedad, no sufren síntomas, pero sí la tienen y sí la contagian. Probablemente 2, 3, 4 días, lo suficientes para contagiar a más personas. Hay una persona en Corea que era un ministro de la iglesia y él solo contagió a 1,623 coreanos. Entonces, una persona asintomática puede contagiar a muchos individuos. De los que tienen síntomas, el 80% se curan prácticamente con una enfermedad que puede ir desde fiebre, malestar general, fatiga, dolor de cuerpo, hasta una enfermedad que prácticamente sea una pequeña neumonía que manejas en casa. La mayor parte de estos pacientes se van a curar sin tener ninguna necesidad de ir a un hospital. Pero de estos pacientes, de 100 pacientes que hay con síntomas, 20 de ellos van a ser lo que llamamos casos severos. Y los casos severos no necesitan camas de hospital, necesitan tratamiento en unidades especializadas. Por eso la mortalidad es importante. La enfermedad es una enfermedad totalmente respiratoria. La forma como se transmite la enfermedad es a través de gotitas de secreción respiratoria de la boca y de la nariz. Por eso, si yo a este individuo que está infectado y que no sabe que está infectado, le pongo un cubrebocas, que si es de tela, que si tiene 3 capas, que si le pongo un cubrebocas, evita que él esté diseminando la enfermedad. Lo único que tiene que hacer es cubrir la nariz y cubrir la boca. El cubrebocas no es exclusivo de que yo me pueda proteger con el cubrebocas. Eso es real. La enfermedad puede entrar a través de los ojos, pero sí evito que una persona que no sabe que es asintomática o que es presintomática no ande diseminando la enfermedad. Por eso el uso de cubrebocas es la medida más importante que hay que tomar para prevención de esta enfermedad. Hay un estudio muy reciente que incluso dice que si tú usas cubrebocas y te contagian, sí puedes resultar contagiado,
pero la cantidad de virus que vas a adquirir en el momento en que la persona te contagia va a ser mucho menor a lo que tendrías si no usaras cubrebocas. Por ello, es importante que usemos cubrebocas. Una vez que la enfermedad se transmite a otra persona, la persona puede desarrollar fiebre, puede desarrollar tos, puede desarrollar fatiga, pero en un 20% va a desarrollar falta de aire. El problema con esta falta de aire es que es una falta de aire muy progresiva, muy lenta. Por eso la gente no se da cuenta que empieza a perder oxígeno en su cuerpo, porque se va acostumbrando, va haciendo menos cosas. Y cuando de repente baja el oxígeno de un nivel a otro, es cuando el paciente se pone grave. No es que la enfermedad sea silenciosa, no nos damos cuenta porque no medimos la oxigenación. De ahí es que es importante que todos tengan un oxímetro y sepan cuánto tienen de oxigenación, porque si les llega a dar COVID, la forma de saber si yo voy a ser de los que necesito ir a un hospital y pronto es viendo si mi saturación está bajando. Como la enfermedad se transmite a través de esas gotitas de secreción respiratoria, si esas gotitas caen en una superficie inerte, no van a vivir el virus por mucho tiempo, pero sí lo suficiente para que alguien que llegue, toque esa superficie, se contamine la mano. Nos tocamos en aproximadamente 20 veces la cara por hora. Si esa mano está contaminada y nos tocamos la cara, nosotros mismos nos infectamos. De ahí que el uso de caretas también ayuda. De ahí que el lavarse las manos y con agua o con gel también ayuda. Las gotitas que salen de esta persona viajan aproximadamente 1 metro, metro y medio. De ahí que el distanciamiento social sea tan importante. ¿Y por qué les comento todo esto? Porque en un país en donde vemos que los recursos médicos están siendo insuficientes, la mejor medida son las preventivas. Esto ha sido demostrado científicamente, aunque digan que no. Si tú usas distancia, si usas una mascarilla y si usas protección en tus ojos, si todos en el mundo usáramos esto por 6 semanas, se acabaría el COVID. Así de fácil, así de claro. Si todo mundo usara esto 6 semanas, se acaba el COVID. Pero, pues, empezamos por arriba, que no quieren usar una mascarilla, porque si usan la mascarilla es que lo que quieren es que no hable. Sí, quiero que no hables, pero no quiero que dejes de tener una mascarilla. Nosotros dividimos aquí en el hospital a la enfermedad en 3 grados y lo comento por lo siguiente, porque es importante entender esta situación. Muchos pacientes hablan y me dicen, tengo COVID, por favor, acéptame en el hospital, porque tengo mucho miedo. 80% de esta gente va a acusar una enfermedad, sí, con fiebre, se van a sentir mal y todo, pero no tienen que ir a un hospital. Y además no deben de ir a un hospital. ¿Por qué? Porque si yo admito a un número importante de esos 80 que no van a necesitar ir, a los que sí necesitan, no voy a tener una cama disponible. Entonces es muy importante que hacer criterios de admisión en hospital. Si tú tienes COVID y tienes una saturación todo el tiempo arriba de 90, no tienes por qué llegar a un hospital. Eso sí, te tienes que estar checando. Cuando empiezas a tener una disminución de la saturación por abajo de 80, entonces tienes que ir al hospital porque te tenemos que poner oxígeno, ya sea a través de puntas nasales, de una mascarilla, diferentes formas para levantar tu oxígeno. Darte algo para desinflamarte y darte algunas medicinas que han servido. ¿Para qué? Para que no llegues en esta fase en donde muchos pacientes que no se dan cuenta que se les está bajando el oxígeno llegan ya cuando a través de estas medidas de puntas de oxígeno, de puntas de alto flujo, no se logra controlar la enfermedad y presentan una neumonía severa y ahorita van a ver por qué estos pacientes se necesitan intubar. Entonces, la enfermedad tiene 2 fases. Una fase viral, en donde yo estoy contagiando a las demás personas. Y una fase en donde ese virus está produciendo una inflamación en mi cuerpo. Si esa inflamación ocurre en la parte superior de la vía respiratoria, me va a quitar el olfato, pero no me va a dar neumonía. Así es que si ustedes se levantan un día y no huelen y tienen COVID, abran un tequila, un mezcal o un vino. ¿Por qué? Porque les va a ir muy bien. Si ustedes pierden el olfato y el gusto, es molesto, pero eso habla de que no van a tener una neumonía. Tenemos más de 700 pacientes internados en el hospital, ninguno perdió el olfato antes. Y tenemos más de 800 pacientes que han tenido pérdida de olfato y ninguno ha requerido hospital. Entonces, pierdan el olfato, por favor, nos va a ayudar. Esto es la razón por la cual una persona necesita de un ventilador. Este es un pulmón normal, el de la derecha. En medio está el corazón, esos son los 2 pulmones.
es aire que hay dentro, estos son los bronquios. El COVID produce esto. Los radiólogos le llaman imagen en vidrio despulido, porque imagínense un vidrio que rayan, pues así se ve el pulmón. Pero ¿qué significa esta imagen? Significa que este pulmón está inflamado, está lleno de, vamos a decir, una gelatina. Si yo respiro y yo tengo este pulmón, me quedan estas pequeñas áreas por donde va a pasar el aire. Pero conforme va pasando el tiempo, esto blanco se va llenando. Y entonces ya no puedo meter aire porque ya no hay lugar por donde pase el oxígeno. Y cuando llegas y tienes una neumonía en donde el 60%, 70% del pulmón está blanco, la única manera de lograr oxigenación adecuada es ponerte un tubo en la garganta y pasarte oxígeno al 100% y con presión. Tienes que meter presión lo suficiente para que el oxígeno pase esta gelatina y llegue a tus capilares y se distribuya en todo el cuerpo. Si el COVID afecta todo el cuerpo, pero empieza por afectar los pulmones. Y cuando no tienes buena oxigenación, se empiezan a afectar los otros órganos. El problema es que el manejo del ventilador es un manejo que requiere de un experto en ventiladores. Para que me entiendan, en muchos lugares se dio un curso de 3 horas para manejo de ventilador para médicos generales. Una de las principales causas por la que la gente en los sectores públicos se muere es porque cuando tratan de llegar a lograr tener niveles de oxígeno adecuados, rompen los pulmones. Es demasiada la presión y se rompe el pulmón, porque es como un globo. Si le metes demasiada presión, lo puedes reventar. Esta se los pongo porque estos son los primeros 50 pacientes que llegaron al ABC. Y está publicado. La razón por la que hicimos este estudio es para conocer a nuestra población, para conocer qué le está pasando a los mexicanos que tienen COVID y cuáles son los pacientes que se ponen graves. Y como en todo el mundo, ha habido una relación entre edad y mayor gravedad. A mayor edad, mayor gravedad. El cohorte parece ser 60 años y mientras más edad, pues tienes mayor riesgo de tener algo. Es también más frecuente que las personas del sexo masculino la pasen mal que las del sexo femenino. No quiere decir que nos contagiemos diferente. Nos podemos contagiar igual los hombres que las mujeres. Pero las mujeres parecen tener ciertos factores de protección que van más relacionados con su presión arterial. Ustedes han oído que las mujeres tienen la presión arterial baja, generalmente. Bueno, eso parece ser el factor que protege a las mujeres de no tener una enfermedad seria. Pero el grave problema de México, el gravísimo problema de México, es que esta enfermedad está muy asociada a daño cuando hay obesidad. La obesidad, las células de la grasa producen inflamación y esta enfermedad produce inflamación. Y además, la gente que tiene sobrepeso tiene limitación en la expansión de los pulmones y al llenarse los pulmones de blanco no tienen espacio para donde respirar. Tenemos pacientes de 40 a 45 años que están intubados y el único factor de riesgo que tienen es obesidad. 85% de nuestros pacientes que están internados en el hospital tienen sobrepeso u obesidad. ¿Qué pasa si tú llegas al hospital temprano? Si tú llegas al hospital temprano y te rescatamos con oxígeno y respondes a los antiinflamatorios, te vas a quedar una semana en el hospital. Pero si llegas tarde, vas a requerir un ventilador. Y si requieres un ventilador, tu estancia hospitalaria en promedio son 23 días. ¿Y qué significa esto? Que durante 23 días va a estar ocupado un ventilador por una persona. Entonces, realmente lo que limita la capacidad de los hospitales no es el número de camas. Nosotros en el ABC tenemos 127 camas disponibles para COVID. Nunca hemos podido tener más de 93 pacientes. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a tener pocos ventiladores para los que están internados. Y pasamos noches que no dormíamos porque tenemos 2 ventiladores y había 40 pacientes que podría alguno de ellos deteriorarse y entonces requería un ventilador. Y si se necesitaban 2, pues todavía teníamos otro. Pero si se deterioraban 3, ya no teníamos ventilador. Por eso cerrábamos el hospital. Ya nos ha pasado, pero esa es la principal razón por la cual muchos de los hospitales tienen una alta mortalidad, porque siguen recibiendo pacientes porque tienen camas, pero ya no tienen cómo rescatarlos. Hay hospitales del sector público que tienen 200 camas y tienen 3 ventiladores. De esa manera, no hay manera que tengan una buena sobrevida. Estos son los números del ABC hasta la semana pasada. Todos los viernes hacemos corte de número de casos. Hemos tenido 514 pacientes ingresados, de los cuales hemos dado de alta ya a 438. 58 pacientes, y esto lo digo con un gran gusto y un gran honor, han sido del sector salud. Fuimos el único hospital privado que firmó el convenio con el gobierno, no de ayudarles con pacientes, sino de ayudarles con pacientes COVID. Y
hemos tenido 212 pacientes intubados, 212 que han requerido tubos, con una mortalidad del 5.2%. Es una de las mortalidades más bajas, no solamente a nivel nacional es la más baja, pero es de las más bajas de muchas partes del mundo. Y no es porque seamos muy buenos, sino porque nosotros aprendimos de lo que venía. Hemos estado en contacto con médicos de Shanghái, de Seúl, de Italia, de España, de Estados Unidos, para tratar de ver qué es lo que les funciona. Desafortunadamente, muchos tratamientos de los que funcionan son caros y hemos sido altamente criticados por ser elitistas. Pero la realidad es que lo que nos importa es la salud. Lo que importa es que los pacientes que lleguen salgan vivos y no tener un 58% de mortalidad. El gobierno nos ha dicho que la mortalidad de nosotros es tan baja porque nuestros pacientes son pacientes que están bien nutridos, que son ricos, que no tienen enfermedades. La mortalidad que tenemos con los pacientes del sector salud es exactamente la misma. Entonces, la realidad es, esta enfermedad depende de un trabajo integral formado por médicos de diferentes especialidades. En este momento, la semana pasada teníamos 43 ingresados y veíamos que esto iba para abajo. Hoy tenemos 52. Tuvimos un incremento en esta semana mayor a lo que habíamos estado teniendo. Probablemente el reflejo de que hace 2 semanas se abrió mucho la ciudad. Tenemos 18 intubados y tenemos 6 pacientes que llamamos en área gris. ¿Por qué? Porque este es un hospital. Cuando la enfermedad empezó en Wuhan, 41% de los contagios ocurrían en los hospitales. Tenemos que tener áreas en donde lleguen pacientes que no tienen todavía el diagnóstico de COVID, pero que los puedas ingresar y que no sean un riesgo para un área donde no hay COVID, si llega a tener COVID, o meter ese paciente a un lugar en donde hay COVID y que tuviera otra cosa, porque entonces lo estás condenando a que le va a dar, además de su otra neumonía, COVID y probablemente vaya a fallecer. En cuanto a las pruebas, recuerden esto, es muy importante. Hay 2 tipos de pruebas. Las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas no son de cassette. La única prueba diagnóstica que existe es en donde te toman una muestra de la nariz o de la faringe con un cotonete o con un hisopo. Esa es la prueba que detecta el virus. El virus se empieza a detectar el 4º día que estás contagiado, no antes. Y va a durar ahí por largo tiempo. Puedes estar eliminando fragmentos virales por largo tiempo. Por eso ahorita les voy a explicar cuándo y cómo tienes que hacerte la prueba. Las pruebas rápidas, las pruebas de anticuerpos, no son útiles para hacer diagnóstico. ¿Por qué? Porque estos no se empiezan a producir hasta el 7º día. Y algo que no sabíamos, y que ahora sabemos, es que 30% de las personas no elevan anticuerpos. No quiere decir que no queden inmunes, pero no elevan anticuerpos. Por eso las pruebas rápidas han sido tal fracaso en cuanto al diagnóstico de esta enfermedad. Para ponerles algo más claro, España compró 10 millones de pruebas rápidas, las cuales les costó el trabajo al secretario de Salud de España porque no fueron útiles. ¿Qué es lo que pasa con esta enfermedad? Esta línea azul es el virus. Si ustedes por alguna razón hoy desayunaron con alguien que tiene COVID y tiene la gracia de hablarles en un ratito y decirles, oye, ¿qué crees? Tengo COVID. Pues quieres hacerte una prueba lo más rápido posible para saber que no te lo haya pegado. La realidad es que tienes que esperar de 4 a 5 días porque el virus tiene que pasar, replicarse en tu vía respiratoria antes de que pueda ser detectado. Habitualmente, para el día 5 empiezas a tener síntomas, pero hay gente que tarda hasta el día 7 y hay gente que nunca desarrolla síntomas y pasa asintomático. Pero no te hagas la prueba antes de 4 días de la exposición, porque entonces no vas a tener suficiente virus detectado. Entonces vas a decir que la prueba no sirvió de nada. No sirvió de nada porque la hiciste a destiempo. Y la otra cosa que hemos aprendido con el tiempo es que una vez que empiezas a tener virus, los fragmentos de virus, vamos a decir cadáveres de virus, pueden durar en tu cuerpo por largo tiempo. Pero a los 14 días, muchos dicen que 10, lo hacemos a los 14 para mayor protección, a los 14 días el virus está muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes una prueba de COVID positiva, tienes síntomas, se te quitan los síntomas a las 2 semanas, ya no necesitas hacerte una segunda prueba para ver que seas negativo, te puedes salir, abrir una botella de vino y celebrar que ya eres inmune. Algunos pacientes, a partir de la 2ª semana, empiezan a elevar este anticuerpo, que se llama IgG. Este anticuerpo es una memoria. En la mayor parte de las infecciones virales que hemos tenido, este anticuerpo persiste durante toda la vida. Este maldito virus tiene la cualidad que en 30% de los casos no eleva anticuerpos. Entonces no tenemos este marcador. Pensábamos cuando empezó la pandemia que este marcador iba a servir como pasaporte de inmunidad. ¿Por qué? Porque si tenías este marcador, ya sabías que eras inmune.
Ahora, no puede ser utilizado como pensábamos porque no todos van a elevar anticuerpos. Pero ojo, si tú te hiciste una prueba, tuviste síntomas, a las 2 semanas ya saliste, tienes ese antecedente que te protege. Entonces, por eso es muy importante hacerse pruebas. Porque hay gente que dice, ¿para qué me hago la prueba si tengo todos los síntomas? No, porque puede ser que los síntomas que tengas sean de otra cosa. Y si tú documentas que tienes esa infección, a las 2 semanas sabes, si ya te curaste, que quedas inmune. ¿Por qué? Porque la única salida que yo le veo a este país es esta. La única salida que veo es cuando empezaron a ver los infectados y a contagiar a demás gente, se contagió muchísima gente. Algo así, como calculamos que México tiene alrededor de entre 18 y 22 millones de infectados en números reales. Esa gente se empieza a curar y se empieza a inmunizar. ¿Qué quiere decir eso? Se empieza a mantener en su cuerpo una capacidad de ya no volverse a infectar. Como les digo, el virus a los 14 días tiene que buscar otro cuerpo, porque el virus en superficies inertes no vive. Tiene que vivir dentro de una célula humana que sea susceptible a infectarse. Cuando llegas al 70% de inmunes, entonces se habla de que tu inmunidad alcanzó una inmunidad de rebaño. Y por lo tanto, la propagación del virus en ese lugar disminuye en forma muy importante. Si se acuerdan de la gráfica de Italia que les puse, Italia está abierto. Italia tú vas y puedes ir, sí, con cubrebocas, pero vas a restaurantes, bares, etc. Y no está viendo una segunda ola como se hubiera pensado que pudiera ocurrir. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una enfermedad brutal y ocasionó mucha inmunidad. Creo, espero, quiero que México sea igual. Ahora, ¿qué pasa con la inmunidad? Pues teníamos la idea de la infección, íbamos a generar estas cositas que se llaman anticuerpos. Se llama inmunidad humoral. Pero ¿qué pasa? Que como les dije, este maldito virus no eleva anticuerpos en todos. Pero los suecos lo que demostraron es que siendo un virus que está dentro de las células, desarrollamos una inmunidad en donde nuestra célula tiene que destruir a nuestra propia célula donde está metido el virus. Por eso hay tanta inflamación, porque lo que hace nuestro sistema inmune es destruir nuestras propias células. Es como, ok, hay bandidos en el vecindario, quema todo el vecindario, y eso es lo que hace nuestro cuerpo. Destruye a las células que tienen el virus dentro, y por eso la gran inflamación. ¿Cómo los destruye? A través de unas sustancias que se llaman citocinas. Por eso se han mencionado que el virus produce una tormenta de citocinas. ¿Qué ventaja tiene esto? Es una inmunidad mucho más fuerte, mucho más robusta. Y en algunas ocasiones, en el caso del sarampión, los que desarrollan esta inmunidad celular, no vuelven a tener sarampión en su vida. Les da una sola vez. No quiero decir que el COVID sea así, pero si esto se demuestra en otros estudios, como parece ser, la inmunidad que produzca el COVID va a durar bastante tiempo, lo suficiente para que haya vacunas, años probablemente. ¿Qué tienes que saber en cuanto a el tipo de empleo que haces y el riesgo de tener COVID? Pues mientras más solo estés, mientras más alejado estés de otras personas, pues evidentemente tu riesgo es menor. Pero si trabajas en servicios educativos o si piensas mandar a tus hijos a la escuela cuando todavía hay un brote, pues aquí es donde hay más contagios. Y el problema es que a los niños les puede ir muy bien, pero pensemos que en nuestra población mexicana, muchos de esos niños los cuidan sus abuelitos, porque los papás trabajan. Y entonces va a haber más contagios. Evidentemente, donde hay más riesgos son los trabajadores de salud. Entonces, de esta forma hemos ayudado a algunas empresas a que vean cuál es el riesgo que tienen sus empleados. ¿Para qué? Para que la gente que sea vulnerable no salga en las primeras de cambio. Tratemos de cuidar a la gente que puede tener problemas. ¿Y cuáles son las gentes que pueden tener problemas? Pues los mayores de edad, los gorditos, los que tienen hipertensión, diabetes o enfermedades crónicas. Cuando no usas cubrebocas y cuando el semáforo está en rojo. Pero el semáforo no es en base al número de camas. El semáforo es en base al número de contagios. Y déjenme decirles que el 4 de agosto se ha reportado el mayor número de casos nuevos en el país desde que empezó la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en números rojos. Ya sé, la economía está en números rojos también, sí. Pero estamos abriendo el país por la economía, no porque sea seguro salir a la calle. Es muy importante, más que nunca, mantener unas buenas medidas de higiene. Y esto, ojalá y se quede para siempre. ¿Por qué? Aquí en el hospital hicimos un estudio de infecciones gastrointestinales los meses de abril, mayo y junio del 2017, 2018, 2019 y 2020. Este año tuvimos 85% menos infecciones gastrointestinales. ¿Por qué? Porque nos lavamos las manos. Entonces, ojalá y se quede esta medida.
El virus puede vivir más en ciertas superficies, pero realmente es cuestión de a veces minutos, a veces media hora. El lugar en donde más vive es cristal, en donde menos vive es papel. Lo que quiero que vean es la parte de abajo. Si ustedes van a un lugar cerrado, en donde hay aire acondicionado que mantiene que el virus esté flotando, donde hay mucha gente, gente que habla, que estornuda, que tose, y pasan tiempo ahí, se van a infectar. Entonces, si el trabajo que ustedes van a realizar incluye esta situación, por favor, no manden a estos pacientes. Si el trabajo que tú tienes puedes hacerlo al aire libre o lugares en donde no haya gente o poca gente y vayas a pasar poco tiempo con esa gente, entonces a lo mejor puedes empezar a sacar cierta parte de tu población que sea vulnerable. De esa forma, lo que tienes que conocer es, una, si eres inmune; dos, qué tanta inmunidad hay en tu lugar donde vives; tres, qué tantos factores de riesgo tienes tú para ser una persona que se ponga enferma y sea grave; y dónde voy a trabajar. De acuerdo a eso, tú puedes saber si estás en un momento para poder salir. Ya sé, en lo económico a lo mejor ya tienes que, pero si tienes que y tienes alguno de estos factores de riesgo y la situación en el país todavía está alta, por favor, lleva lo máximo de protección. Sí se puede. En Los Ángeles hicieron un estudio en donde a 17 trabajadores de una estética que atendían más de 150 personas diarias, les pusieron cubrebocas, mascarilla y gel que te tenían que aplicar cada 15 minutos. Durante 2 meses checaron a esos trabajadores. Ninguno de ellos se enfermó en ese periodo. Entonces, las medidas de prevención sí sirven. Poquito de vacunas. Hay 199 vacunas que ya están aprobadas para desarrollarse. De esas, 175 son preclínicas. Todavía no se prueban en humanos. Las importantes son las que van en fase 1, en donde ya se está desarrollando seguridad y dosis. Después, las que van en fase 2, porque esa ya estamos valorando prácticamente seguridad en gran parte de población. Pero las más importantes son las fase 3, porque la fase 3 es la previa a que la vacuna sea aprobada para uso de la población. Y en un tiempo récord tenemos 4 vacunas que ya están en fase 3. Déjenme les cuento un poquito de estas vacunas. Hay vacunas por genética, es decir, que toman el RNA del virus, el ácido ribonucleico, lo ponen en una molécula inerte y lo inyectan. Los dos grandes son Moderna y Pfizer. Moderna ya está en fase 3. ¿Cuál es el problema de Moderna? Es una empresa pequeña. Una empresa que no es capaz de producir billones de dosis como se necesita. Pero está en fase 3. Probablemente lo que haga Moderna es aliarse con una gran farmacéutica para poder empezar a desarrollar esta vacuna con mayor fuerza. Pfizer apenas está en fase 2 y tiene una forma similar a lo que está haciendo genética. Hay 2 vacunas que tienen o usan un vector viral. Lo van a leer como CHAdO. CHAdO es porque es un virus del chimpancé, que es un adenovirus, y lo que usan es como un caballo de Troya. Nada más que aquí el caballo de Troya no es un regalo, es una vacuna. Entonces imagínense que a su sistema de defensas le meten un caballo de Troya que los hace ver como que están teniendo el mayor ataque del mundo. Entonces su sistema inmune genera una respuesta muy grande en contra de ese caballo de Troya que trae en su interior al virus del COVID. Entonces lo que usan es un vector viral con un virus que está alterado, que no te puede producir daño. 2 vacunas, AstraZeneca, Oxford. Aquí AstraZeneca se unió con el Instituto de Vacunas de Oxford y estos están en fase 3. ¿Qué quiere decir fase 3? Lo están probando ya en una gran población. Hay más o menos 10,000 brasileños que ya recibieron vacuna por AstraZeneca. Evidentemente todo esto es confidencial, pero ya hay gente que está siendo vacunada en Brasil. La otra vacuna que está en fase 3 es la vacuna de CanSino. CanSino es una industria china en combinación con una tecnológica canadiense que está en fase 3. Y lo que ellos hacen, los chinos, pues son chinos. Entonces, lo que ellos han hecho es a sus prisioneros les ponen la vacuna y a las 4 semanas los tratan de infectar y ven si funciona la vacuna o no. Es mucho más fácil hacerlo así porque tienes todo controlado que poner a brasileños vacunas y ver qué les pasa. Aquí puedes valorar seguridad, dosis, eficacia y todo teniéndolos ahí. La otra vacuna es de virus inactivos y lo pongo porque esta también está en fase 3. Sinopharma es una industria china cuya sede está en Wuhan. Entonces ellos, pues, que fueron los primeros en tener esto, lograron inactivar un virus y lo están probando para ver si funciona. Y la última es una vacuna que es
la que usa los virus vivos atenuados, como la mayor parte de las vacunas que tenemos, que se llama Sinovac. También es China y esta está en Shanghái la base. ¿Por qué les pongo esto? Porque seguramente hay tres cosas importantes en relación a esto. Una, vamos a tener más de una vacuna para finales del año o principios del año que entra. Dos, la carrera por la vacuna va a ser que probablemente el nuevo país más poderoso del mundo sea quien tenga la vacuna. Entonces, ¿hay hackeo ruso de la vacuna de Moderna? Sí. ¿Hay la competencia de China con el mundo? ¿Cómo? Usando a su propia población, a la que considera de segunda, como son los prisioneros, para hacer las pruebas. Y hay las que tienen que hacerlo como Nética, como AstraZeneca, Oxford, pero si ustedes ven, ninguna de estas compañías se ha aliado con alguna americana. Entonces, hay una guerra por la vacuna muy grande, que también es una guerra mediática. ¿Por qué? Porque Moderna dice, pasé de fase 2 a fase 3 y aumentan sus acciones. O Pfizer dijo, ya pasé a fase 2, cuando realmente pues, están muy atrás de las demás vacunas. Todo esto genera una guerra. De aquí voy a parar. Aquí termino mi presentación. Y si quieren preguntas, con todo gusto. Muchas gracias, Paco. En realidad es una presentación extraordinaria y yo creo que va a haber muchas preguntas, sobre todo sobre algunas de los medicamentos que están tan anunciados como para tratar esto y que en muchos de los casos no son sino causas o estudios anecdóticos, por decirlo así, porque en algunas gentes tomaron algo y se curaron, pero probablemente tuvieran la enfermedad que no iba a darles problemas y de esa manera pues hay mucha propaganda y hay muchas dudas acerca de todos estos como el dióxido de cloro y cosas de ese tipo. ¿Qué nos puedes decir de eso, Paco? Lo que tú comentas es muy real. O sea, si sabemos que de 100 pacientes, 80 se van a curar a pesar del doctor. Y a esos 80 yo tengo la sensibilidad de darles agua de limón y decirles que le puse 2 sustancias que tienen ahí efecto antiviral. Esas personas van a creer que se curaron por el jugo de limón con esa sustancia y se curaron solos. Entonces, eso ha generado, desafortunadamente, que haya muy mala información y además negocios muy tristes porque son negocios en base a la cuestión pues, de usar la enfermedad como una medida para lograr un beneficio económico. Pero también está el otro lado. El problema es que para hacer protocolos de investigación de cosas que sí funcionan, tienes un grupo de gente que se va a curar a pesar de todo. Entonces, es muy difícil y ha sido muy difícil para la ciencia saber qué sirve y qué no sirve. E incluso medicamentos que dijeron en un principio que no sirven, ahora sirven. Y medicamentos que dijeron en un principio que sí servían, ahora dicen que no sirven. Y los medicamentos caros que sí sirven, pues la OMS los empieza a bloquear porque no todos los países tienen disponibilidad de utilizar esos productos. Entonces en México prohibieron hace una semana un medicamento que era muy bueno para esto, se llama tocilizumab, pero es un medicamento caro. Pero pues estamos hablando de vidas humanas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Hay gente que dice que hace gárgaras de vinagre que con eso se cura. Pues por ahí sí va a curar sin gárgaras, pero pues es una realidad esto. ¿Qué medicamentos tenemos que tener en casa? Tengan vitamina C, tengan zinc, tengan ácido fólico y tengan un oxímetro. No tengan un medicamento, tengan un oxímetro y sepan qué van a hacer si les da COVID. Tengan un médico de confianza al cual le pueden mandar un mensaje y decir, tengo COVID, ¿qué debo de hacer? No busquen a alguien en el último momento o no tengan un plan. Aquí es como cuando vas a tener un bebé. Tienes que hacer 3 veces la ruta de cómo vas a llevar a tu esposa al hospital para que lleguen bien. Aquí tienes que saber qué vas a hacer si te llega a dar COVID. Sí, eso es muy importante porque, como bien dijiste, hay muchos pacientes que llegan tarde y eso lo hemos visto incluso dentro de la misma población médica, que hay médicos que tuvieron fiebre, que tuvieron dolor de cabeza, que tuvieron muchos síntomas y empezaron a tomar paracetamol y de repente se dieron cuenta 4 o 5 días después de todo eso que tenían COVID, pero ya iban en condiciones no tan buenas. Entonces, yo creo que es muy, muy importante la premura en cuanto a que empiezas a tener síntomas, cuídate. El oxímetro, como bien dices, es muy bueno, aunque creo que mucha gente empieza a tratar de estarse tomando el oxímetro aún sin tener problemas de insuficiencia respiratoria, ¿no? Mejor, si realmente tienen dificultad para respirar, que empiecen a checar su oxigenación. Claro.
aunque ayuda porque la enfermedad causa mucha ansiedad, ¿no? Entonces es típico que te dice alguien, me está faltando el aire, y le pones el oxímetro y tiene 98 de saturación. Entonces es pura ansiedad. Claro. Es importante que sepas cuál es tu nivel de oxigenación. Las mujeres, quítense el esmalte y el gel. Bueno, ahora también los hombres, quítense el esmalte y el gel, porque hay de todo. Y chéquense cuál es su oximetría de base. Ahí puso alguien cuál es el nivel de oximetría en Atenco. En la Ciudad de México es arriba de 90 por el nivel del mar. Estamos a 2.600 de metros sobre el nivel del mar. A nivel del mar es 92. Pero lo importante es que se conozcan ustedes. Es como la presión arterial. A lo mejor alguien maneja 120, 80, pero hay quien maneja 90, 70. Entonces, chequen cuál es su oximetría y vean que no esté bajando. Si está bajando, si llega a menos de 90, estén en contacto con un doctor. Muy bien. Alguien ahí te estaba preguntando qué con la hidroxicloroquina. Ok. La hidroxicloroquina ha sido el medicamento de Trump. Trump fue el que anunció que la hidroxicloroquina era el medicamento que él tomaba para no enfermarse. Hubo un estudio francés en donde se utilizó hidroxicloroquina junto con acitromicina. Ahorita está circulando un video de una doctora de color en Houston que dice que con la hidroxicloroquina cura a todos. El problema que hubo es que hubo un estudio grande en Brasil en donde utilizaron hidroxicloroquina contra un medicamento que no era hidroxicloroquina, un placebo. Y encontraron que la hidroxicloroquina a dosis altas puede producir arritmias. Entonces, puede ser un medicamento útil, pero no lo usen si tienen problemas cardíacos. Por eso es importante que no nos automediquemos. A ver, en este momento, si ustedes me dicen, ¿cuál es el mejor medicamento para COVID? Yo les digo, no enfermarse, cuidarse. No hay un medicamento que sea la panacea para COVID. A lo mejor lo va a haber pronto, no lo sabemos, pero ahorita no lo hay. Entonces, el mejor medicamento es la medicina preventiva. Por eso me gusta hacer estos webinars, porque creo que aquí entiende la gente por qué hay que cuidarse. Porque aunque estemos hartos del encierro, tenemos que seguirnos cuidando, por lo menos tomando las medidas que sabemos que pueden ser útiles. Y nos preguntan, Doc, ahí qué especialista es el que nos puede realmente dar la información en caso de que tengamos síntomas o queramos saber. Mira, yo les recomendaría un internista, un neumólogo, un infectólogo o un intensivista. Aquí los médicos de medicina interna lo que hacemos es que los tenemos en una plataforma en donde si dan COVID positivo te sigue y si requieres hospitalización ya te ve el intensivista, el infectólogo. Pero busquen un médico de confianza, o sea, no es tan difícil. Paco, doctor. Sí. También menciona ahí el tema yo creo que es importante el tema de David Hassan y por qué se volvió tan crítico su caso. Y bueno, yo tengo entendido que fue porque le dio dos virus al mismo tiempo, ¿no? Él llegó con influenza y llegó con COVID. Y la otra cosa es que él venía de un vuelo en donde la persona que venía al lado de él venía tose y tose y tose. Entonces creemos que la carga viral que él adquirió con la enfermedad fue muy alta, porque David pues, era una gente sana que llegó aquí al hospital bastante mal. Pero ahí vemos esos dos factores. Uno, que la carga viral fue muy alta. Y la otra es que llegó con influenza, además de tener COVID. Ok. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Ahí se puede quitarse el mute en donde aparece su fotografía. Ahí viene que se pueden desactivar el silencio. Pueden hacer la pregunta. Hola Paco, mucho gusto. Hola. Una duda. Cuando uno es asintomático y tiene una prueba PCR positiva, es decir, que tiene el virus, ¿cuánto tiempo aislarse, esperar para hacer otra prueba PCR antes de salir a calle? Si haces una prueba de PCR en un buen laboratorio, la posibilidad de que sea una falsa positiva es menos del 0.5%. Entonces, lo más seguro es que sí lo tengas. Si eres asintomático, entonces te esperas 2 semanas del día de tu prueba, no necesitas hacerte otra prueba, abres la botella de vino y celebras que eres inmune. Es lo mejor que te puede pasar. Yo ya puedo salir en 2 semanas. En 2 semanas. En grupos de edad, por ejemplo, los jóvenes, los deportistas de alto rendimiento. Ahorita que he estado asesorando a la Federación Mexicana de Fútbol y hemos visto un grandísimo número de asintomáticos. Gente que les haces PCR y salen positivos y no tienen ningún síntoma. Y hay 3 factores. 1, los futbolistas les vale un cacahuate cuidarse. 2, la pachanga es
muy importante, y son deportistas de alto rendimiento, no tienen síntomas. Entonces, si tú analizas ese grupo de población, hay muchos asintomáticos. Lo que pasó, por ejemplo, en el crucero del Yokohama, en Japón, es que era gente mayor y ahí había un asintomático por cada paciente que tenía síntomas. La diferencia de tener 20 o 40 asintomáticos, se piensa que los niños son 60 asintomáticos por cada niño con síntomas. Entonces, varía mucho de persona a persona. El problema es que los asintomáticos sí contagian. Y no hay necesidad de hacer otra prueba PCR No. a las 2 semanas. No, no hay necesidad. 2 semanas. Doc, y la pregunta que a lo mejor todo el mundo a veces nos hacemos es, ¿todos nos vamos a contagiar tarde que temprano? No, y la razón es que se necesita nada más que el 70% se contagie. Con eso se logra una inmunidad. 2, si se van a contagiar, no se contagien cuando el hospital esté lleno, porque entonces no van a tener dónde ir. 3, mientras más te tardas en contagiarte, hay más posibilidades de que haya buenos tratamientos. Y 4, pues, si estamos hablando que la vacuna puede estar a la vuelta de la esquina y eres de factor de riesgo, espérate. ¿Se puede hacer una pregunta? Claro. Sí. Más es un poquito de tirarle a futuro. Hemos estado escuchando durante muchas semanas que llevamos a llegar al pico y justamente acabas de mencionar, falta. Entonces, para mí la tirada sería, es algo de planear, sorry, son 2, 3 meses, quédate en casa, cuídate. ¿Tú ves alguna proyección o consideras algo de, mira, falta un buen rato o ya viene el pico? No, yo te voy a decir algo. Yo creo que la única ventaja que tenemos de esta terrible forma de manejar la pandemia, en donde ha habido un enorme número de contagiados, es que vamos a tener una inmunidad de un rebaño muy pronto. Pronto es probablemente a mediados de septiembre. Mi apuesta con el hospital y mi proyecto es que para cuando sea mediados de septiembre tengamos 15 camas en el hospital. Llegamos a tener 127. Y prácticamente me estoy jugando el cuello de que tengamos 15 camas. No, muchísimas gracias. Ese es mi proyecto. Yo creo que para mediados de septiembre vamos a estar muy bien. Hola, Doc. Buenas tardes. Oye, antes que nada, agradecerte a ti y a tus colegas todo su servicio, que se han partido la cara durante meses. ¿Nos podrías platicar más de este tema del agotamiento que está sufriendo el personal? Y pues por lo que ha pasado aquí en el país, que en otros países les cantan ópera y aquí los agarran a trancazos en el microbús. ¿Cómo está la situación ahorita? Mira, realmente ha sido muy triste México cómo se ha manejado la pandemia, 1. 2, el trato a los médicos. Han quemado casas de enfermeras. Hay además un médico que está en la cárcel porque se murió la hija de un político y está en Chiapas en la cárcel. Lo que yo les digo en muchas de las conferencias es, la verdad es que yo no quiero aplausos, lo único que quiero es respeto. Y de veras esto ha sido desgastante, te ha cambiado la vida totalmente. Nosotros nos podemos contagiar por la misma carga viral. Hay hasta un 11% de muertes que son en algunos países de trabajadores de la salud. Y realmente el trato que hemos recibido, o sea, ojalá y el gobierno nos dejara trabajar, o sea, no que nos ayudara, pero que nos dejara trabajar. El problema aquí es que no te dejan trabajar. La situación aquí es, ellos no pueden tolerar bajo esa política que tienen de que se le está dando un apoyo a la gente de bajos recursos, que la gente que tiene una atención médica mejor les vaya mejor. Entonces, mejor que nadie tenga medicinas y así se mueran los mismos en todos lados. Ese es así de cruel, así de duro es su forma de pensar. Y por eso ha sido tan difícil el manejo de esto, porque ha sido pelear contra el gobierno también. Muchas gracias. Doc, buenas tardes, mucho gusto, Gerardo Padilla. Una pregunta, Doc, yo estaba comentando con un amigo que le gusta mucho el tema de historia y demás, se metía a lo que había pasado en 1918 con la gripe española y hablaba, según lo que él decía, no sé si sea verdad esto, que en la primera ola murieron muy pocas gentes y realmente los 50 millones de muertos que hubo en Estados Unidos o en el mundo en general fue en la segunda ola, que curiosamente la pandemia fue parecida, empezó en marzo de ese año y tuvo un pico, luego descendió y para noviembre, diciembre fue cuando se vino las muertes en una forma mucho más exponencial. Me imagino que esto era pues, por la mezcla con la influenza, con otro tipo de gripas, y agravaba el asunto. Esto
usted comentó ahorita que es probable que para septiembre lleguemos al punto máximo. Esto no puede hacer que para finales de año haya un repunte, uno, y dos, ¿ya se tiene una idea de la inmunidad que puede generar a cuánto tiempo? ¿O seguimos en que pues, puede ser de meses, puede ser de un año? ¿Cómo está esa situación, doctor? Mira, te cuento un poquito de la influenza española. Realmente la influenza española se originó en Estados Unidos, y específicamente en West Point. Cuando los soldados de la guerra fueron, entró a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, desembarcaron en Francia y en España, porque ahí eran los lugares en donde podían desembarcar, eran países aliados. Entonces, la primera ola se dio en Estados Unidos, pero la segunda ola se dio en Europa, una Europa devastada por la Primera Guerra Mundial. Entonces, sí, lo usamos un poquito, los médicos también, lo acepto. Como cuidado, vean lo que pasó en la influenza española, en la segunda ola se murió más gente, pero para que la gente se cuide. La realidad es que encontró un continente devastado por la guerra y la mortalidad fue enorme. Murieron más de 50 millones de individuos por la influenza española. La segunda es, no sabemos cuánto dura la inmunidad. Si esto de la inmunidad celular es real, estamos hablando que probablemente dure al menos un par de años. Sería muy bueno. Sí. Eso Gracias, doctor. Adelante, Doc. Luis Manuel. Eso te podría explicar algunos de los casos que escuchas, ¿no, Paco? Que hay gente que dice, bueno, es que mi esposa y mi hija se contagiaron, pero mi hijo y yo no tuvimos y estuvimos en contacto. Es más, estuvimos acostados en la misma cama todos, viendo la misma televisión, pero nosotros dos no nos contagiamos y mi esposa y mi hija sí. Me supongo que es algo por esta causa, ¿no? Por la inmunidad viral. La inmunidad, o sea, hay estudios que demuestran que hay algunas personas que son mucho menos susceptibles al virus, y la otra es que muchos de ellos usan cubrebocas en la familia, y entonces la carga viral que tienen es mucho menor, y por mucho menor tiempo, sobre todo familias en donde son niños, y entonces te contagia, menos carga, haces una enfermedad mucho menos evidente, asintomática, y como no elevas anticuerpos, pues nunca te diste cuenta si realmente te enfermaste o no. Lo más seguro es que esa gente sea inmune. Por eso creo que el porcentaje de inmunidad que tenemos está muy, muy subvaluado. Ojalá, porque eso podría ser que lo que comentaba con Carlos, que me preguntó, es que lleguemos a una inmunidad de rebaño mucho más pronto que lo que pensamos. Preguntan del dióxido de cloro que han hecho mucho ruido. Mira, la verdad es que yo no tengo estudios para decir no sirve, y tampoco tengo evidencia de que sí sirva. Yo lo único que les pido es que lo hagan bien, porque hay gente que se ha intoxicado por dióxido de cloro y que han tenido problemas de acidosis metabólica por dióxido de cloro. Entonces, yo no puedo negar que algo sirva si no sé y tengo la evidencia de que no sirva. ¿Tenemos pacientes hospitalizados que usaron dióxido de cloro y que llegaron al hospital? Sí. Pero también hay muchos rumores de que sirve. Yo lo único que les digo es, traten que lo que usen no les cause daño. Eso es principal. No culpo a nadie por estar tratando de buscar opciones. Eso no se vale. No se vale culpar a alguien. Pero vean bien que no se vayan a intoxicar por eso. Y el caso de las vacunas, lo que pues mucha gente tiene el temor de que haya efectos secundarios y todo, ¿qué tan seguros vamos a estar en ese aspecto? Pues mira, están haciendo estudios a gran escala. Lo más importante de una vacuna es seguridad. Pero evidentemente, por la carrera tan importante que haya tener la vacuna, pues ese va a ser un riesgo. Ahora, yo no quisiera ser el primero en ponerme una vacuna, menos China, pero tampoco quiero ser el último. Entonces va a haber un momento en donde tengamos que decidir. Si eres inmune, pues yo me esperaría. ¿Por qué? Pues porque no sabemos cuánto dura la inmunidad. Espera a ver cómo le va a los que no son inmunes y que se la ponen. Y la otra es, pues ojalá tengamos la disponibilidad de tener vacunas todos, ¿no? Porque también eso, pues no es algo real. Todo el mundo estamos peleando por una vacuna, pero cuando ya tengamos la vacuna, esas cosas que tú dices son muy reales. Alan, tenías una pregunta. Sí, hola, doctor Moreno. Mi padre tenía la costumbre de lavarse las manos donde quiera que llegaba, y yo no sabía muy bien dónde había agarrado eso. Luego hice cuentas y él tenía 12 años cuando la gripe española en Europa, vivía en Francia. Entonces ahora me lo explico. La pregunta que le quiero hacer es qué va a pasar ahora que vamos a llegar a octubre, noviembre. Van a venir la influenza y demás. Imagino que habrá vacunas,
pero ¿en qué momento sabremos cómo va a funcionar la combinación de esas enfermedades y el diagnóstico de ellas? Ojalá y no coincidan, porque nosotros en marzo, que recibimos la primera oleada de pacientes, tuvimos pacientes como David Hassan, que comentaban, que tuvo las 2 infecciones, y que cuando llegó pensábamos que tenía influenza y acabamos encontrando que tenía las 2. Va a ser muy importante vacunarse contra la influenza este año, va a ser muy importante. Así como ocurrió en el 2010, que después de la epidemia del 2009, todo el mundo se vacunó, ojalá y se haga. México es de los países que tiene mayor índice de vacunación por el antecedente del 2009. Mientras más nos prevengamos un brote de influenza grande, menos riesgo va a haber, pero sí, es un problema. El confinamiento actual que estamos haciendo, ¿nos va a ayudar para evitar otro tipo de influencias? Sí nos puede ayudar, pero la influenza cambia cada año. Por eso hay que vacunarse cada año. El virus muta. Este coronavirus no muta. Los coronavirus no mutan como los virus de la influenza. Por eso también es difícil que se genere una mutación que nos vuelva a ser susceptibles. Pero son muy buenas observaciones. ¿Te recomiendas vacunarte desde ahora? Desde septiembre. En septiembre sale la vacuna. Septiembre. Perfecto. ¿Y se debe tomar la americana o cuál es la que se debe usar en México? Ahí ya, esas vacunas las hacen varios laboratorios y Aventis Pasteur, Glaxo, lo único es que es importante que chequen que sea cuatrivalente. B, H1N1, H3N2 y H3N1. Son cuatrivalentes, vienen cuatrivalentes. Nuevamente yo, Gerardo Padilla, comentaba de los deportistas de alto rendimiento. Una medida profiláctica puede ser, a lo mejor puede ser un poco tarde, pero al incrementar el ejercicio de una manera moderada y llevar una vida con mucho más ejercicio, puede ayudar en un corto plazo a evitar el contagio o a que nos dé de una manera menos fuerte, o ya es demasiado tarde para ahorita ponerte a hacer más ejercicio. No, es que al principio no te oía bien. Si me hablas. Sí, que si el hacer ejercicio, comentaste tú de los deportistas de alto rendimiento, que obviamente son mucho menos asintomáticos que la gente que no hace ejercicio. Ahorita, el incrementar tu ejercicio diario, ¿puede ayudar como una medida profiláctica o ya es demasiado tarde? Pues mira, es mejor haber tenido el hábito, pero no hace daño ahorita bajar de peso y estar en mejor forma. La verdad es que ayuda. Okay. Tengo que salirme porque tengo otro webinar en un ratito, pero pues les agradezco a todos la invitación. Les pido a todos que se cuiden, que estén sanos y disfruten la moto. Sé que es su pasión. Felicidades. Al contrario, Doc, muchísimas gracias. Estuvo súper interesante, súper profesional. Gracias por darte tiempo para explicarnos a nosotros esto y pues muchísimas gracias por todas las recomendaciones y mucha salud y que les reconozcan mucho, les ayude mucho. Gracias, cuídense. Gracias, Paco. Gracias, Doc. Muchas gracias. Gracias, Doc Alanis. Hasta luego. Cuídense, gracias, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos a las 8. A las 8 nos vemos.